Hola, buenas tardes de nuevo, mis queridos alumnos de cuarto de la ESO del IES El Olivo. ¿Qué tal estáis? Vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 1, el saber filosófico, que es una gran introducción a la filosofía. Hemos visto ya un poco qué se trata, de qué trata la filosofía y cómo surge, ¿no? Vimos en el capítulo anterior la diferencia entre la orientación teórica de la filosofía y después la filosofía como arte de vivir, ¿no? Que son dos claras diferenciaciones que vienen de muy antiguo, de muy allá, de la filosofía ática, ¿no? De Platón y Aristóteles, ¿verdad? Y ahora vamos, dentro de esta gran introducción, a distinguir entre ciencia, filosofía y religión. Bueno, seguro que si yo os pregunto a vosotros, a cualquiera, si podríais distinguir entre filosofía y ciencia, pues claro, me diríais directamente, bueno, la filosofía se ocupa de cosas muy generales, ¿no? De aspectos que están por encima, más allá, o como mucho junto a las cosas de la ciencia, y trata un poco de sobrevolar como un helicóptero, ¿verdad? Eso, la realidad. Y eso es un poco la comparación entre lo que es la actitud natural de la vida, que es la actitud de las ciencias, ¿no? Con la actitud reflexiva, de cuando uno se pone a meditar, ¿verdad? A pensar el sentido de las cosas, como cuando se pregunta, como Kant se preguntaba en su tercera pregunta que vimos el día anterior, ¿qué me cabe esperar? Pues cuando yo me pregunto por eso, estoy trascendiendo un poco o las cosas, ¿no? O me pregunto simplemente, ¿cómo conozco? ¿Cuál es el proceso por el cual asimilo la realidad o hago una representación de ella? Bien, pues esas son preguntas filosóficas. Preguntas científicas tienen una respuesta concreta, igual que en el ámbito de la ciencia. La física da soluciones, por ejemplo, la química las da, se sabe una célula que es, la psicología experimental trata de conocer, por ejemplo, el cerebro, cuáles son nuestras reacciones. En fin, las ciencias particulares se van lentamente desgajando de la filosofía, que en un principio aglomeraba todas, ¿verdad? Entonces, claro, cabe una pregunta. ¿Qué queda para la filosofía? Si el saber, digamos, se supedita a cada ciencias concretas, la filosofía, el ámbito de la filosofía va a quedar un poco reducido a ser un saber de segundo orden. Es decir, va a tener quizás que esperar las aportaciones de las ciencias concretas para poder hacer una reflexión sobre esos resultados. Hombre, reflexión que va a ser o se va a dirigir evidentemente muy por encima, va a trascender a los resultados de las ciencias parciales. Vale, una última cosa importante es deciros que es a partir del Renacimiento, o dentro del Renacimiento y en la época moderna, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII, donde las ciencias se van desprendiendo, digamos, van cobrando autonomía a partir del fenómeno que se ha dado en llamar la revolución científica. Es decir, a partir de Copérnico, Galileo, Kepler y sobre todo Newton, ¿no? Descartes,
etcétera. Hoy día las ciencias con la mecánica cuántica tienen evidentemente una importancia tremenda, ¿vale? Bien, eso en cuanto a la comparativa entre ciencia y filosofía. Vayamos ahora a la segunda parte del tema, que es la diferencia que hay entre filosofía y religión. Si yo os preguntara a cualquiera de vosotras y vosotros, tendríais muy claro y diríais, no, yo sé muy bien, ¿verdad? Hasta dónde llega la religión, qué es la religión, o la fe, o la creencia, o el mito, ¿verdad? Y lo que es la filosofía, que está aquí, que es la razón, el interrogante, el intentar dar respuestas racionales a las cosas, ¿verdad? Claro. Pero la pregunta sería, ¿hay posibilidad de comunicación entre fe o creencia y razón y filosofía? Poniendo un ejemplo, la existencia de Dios es un asunto de creencia o de fe, pero podríamos demostrar por medio de la razón o de un proceso natural, lógico, la existencia de Dios. Ese es el tema. Si verdaderamente filosofía y religión tienen algo en común, o como decía Galileo, la ciencia y la filosofía explicará cómo funciona el cielo, y la religión y la fe dirá cómo se va al cielo. Que son ámbitos diferentes, esto es curioso. Es decir, por ejemplo, para Galileo y para muchos más, hay una separación drástica entre el ámbito de la creencia y la fe. No hay comunicación posible entre ambas. Yo creo porque creo, o soy religioso porque lo soy, pero eso no interfiere en lo que yo pienso, ¿verdad? Son facetas autónomas, ¿vale? Por ejemplo, en el periodo de la Edad Media, ¿verdad? Pues siempre se hace una síntesis entre sí se puede demostrar lo que se cree, sí se puede demostrar racionalmente lo que se cree. Bueno, y poco más que deciros. Yo creo que aquí lo tenéis explicado ampliamente y no voy a hablar más de esta cuestión. Las dudas que puedan surgir, en verdad, pues las vemos en clase, y las cuestiones que tenéis colgadas en la plataforma, en el Schoology, pues si alguien tiene alguna duda antes de entregar las tareas, pues lo revisamos en clase. Queridos alumnos, sabéis que siempre es un placer. Chao.